Y ahora vamos a ver la versión más sofisticada, o al menos más sofisticada para esta clase, de estas ideas del boosting. Este algoritmo es un boosting adaptativo que en lugar de elegir tan a mano, digamos, los ejemplos que quiero para el próximo clasificador a entrenar, lo vamos a elegir en base a algunas probabilidades que ya vamos a ver cómo definimos. Entonces este método permite trabajar con multiclase. En el caso de los anteriores vimos que los explicamos como regresión porque fueron pensados originalmente como métodos de regresión, o en el caso del clasificador lo explicamos como binario. En cambio este se puede extender sin mayor problema a multiclase. Nos permite agregar continuamente, o sea, seguir agregando clasificadores débiles hasta que yo obtenga un error o se estanque la mejora del clasificador de ensamble en su conjunto. No es que hay que poner 3 o cosas así como hacíamos antes. Y la idea principal acá es que haya un peso o en definitiva una probabilidad de elegir aquellos casos más difíciles, que más le cuesta clasificar o que más le va costando clasificar a los distintos clasificadores débiles. O sea que ya no elegimos totalmente al azar o en función directa de lo que dieron los anteriores, sino que sigue estando el muestreo permanente a lo largo de todo el desarrollo del clasificador, pero ese muestreo va cambiando con pesos que dependen de qué tan difíciles han resultado, en definitiva, los casos en clasificaciones anteriores. Entonces, la idea es que si un patrón, un ejemplo, ha sido clasificado correctamente, la probabilidad de ser elegido para entrenar los próximos clasificadores tiene que bajar. O sea que ya no lo voy a elegir más o lo voy a elegir menos. Y bueno, por el contrario, si el caso de patrones que los elijo y siempre los elijo y no logro clasificarlos bien, le voy aumentando la probabilidad para ver si los próximos clasificadores lo van a clasificar bien o lo logran clasificar bien. Este proceso, bueno, básicamente la idea es iterarlo y en cada uno de esos puntos de la iteración voy a entrenar un nuevo clasificador. Al final de todo, como venimos haciendo con los clasificadores anteriores, vamos a utilizar algún sistema de botado y en particular vamos a hacer un botado con pesos. Ya vamos a ver en detalle cómo, pero la idea central es que vamos a darle mayor peso en el botado a aquellos clasificadores que hayan funcionado mejor durante el entrenamiento. Entonces vamos a ver el algoritmo del AdaBoost. Vamos a suponer nuevamente que tenemos unos clasificadores débiles, que hay un conjunto de entrenamiento S con N datos, que cada dato tiene su etiqueta asociada. En este caso lo vamos a hacer simplemente como si fueran dos etiquetas, pero se puede generalizar. Y tenemos un número máximo de clasificadores que vamos a ir sumando. Este es un criterio de finalización, pero bueno, como decía yo, podría ser que se utilice otro criterio como el error alcanzado o cosas por el estilo. Entonces, acá vamos a inicializar esta distribución. Esta es una distribución asociada a cada uno de los patrones de entrenamiento. Este I se mueve por todos los patrones de entrenamiento. El patrón 1 tiene una probabilidad, el 2 tiene otra, el 3 y así. Y para empezar lo vamos a definir o inicializar uniforme, o sea, todos tienen exactamente la misma probabilidad de ser elegidos para entrenar un clasificador débil. Luego vamos a hacer bootstrap utilizando esta distribución, la distribución Bésima, empezamos con B igual a 1, que es la uniforme, y vamos a obtener un subconjunto, S sub B. Con este subconjunto vamos a entrenar un clasificador débil y luego vamos a medir qué tan bien anduvo. Con esos mismos datos que teníamos, vamos a medir el error. Fíjense que este error, acá, si bien en la primera iteración parece no tener mucho sentido esto, porque esa distribución es uniforme, luego
vamos a castigar más los errores cometidos, este es simplemente el indicador, vamos a castigar más cuando más alta sea la probabilidad. O sea que los errores cometidos en los patrones con más alta probabilidad de ser elegidos van a impactar más en esta medida de error que estoy tomando para el clasificador B-ésimo. Así que esta forma de medir el error es bastante importante en el método, porque estoy tomando en cuenta la distribución de probabilidades para el bootstrap que hago sobre los patrones de entrenamiento. Luego vamos a verificar algo clave, que es que, en este caso para un clasificador binario, el clasificador que acabo de entrenar tenga por lo menos una tasa de éxito un poco superior, por lo menos algo superior a un clasificador al azar. Acá, como eran dos, pongo un medio, ¿no? O sea que el error tiene que ser menor que un medio. Puede ser 0,49, con eso ya alcanza y sería un clasificador bastante débil. Entonces después normalizo ese error, porque imagínense que este error está afectado por los patrones que se muestrearon y por las probabilidades que tenían asociadas esos patrones, y defino lo que va a valer la distribución de probabilidades para la nueva pasada, para entrenar el próximo clasificador débil. ¿Cómo es eso? En caso de que para un patrón particular, fíjense que esto va para cada uno de los patrones I, para todos los patrones que yo tengo de entrenamiento, los que se hayan elegido o no. Entonces, para el caso de que haya acertado, utilizo esta probabilidad normalizada para que le quede más chica al próximo que vaya a ser muestreado y por lo tanto no tenga una alta probabilidad de ser elegido en la próxima vuelta para el próximo clasificador. En cambio, si se equivocó, le voy a poner 1 de manera de mantener alta la probabilidad de que se elija. Luego simplemente acá voy a normalizar para que esto sea una distribución. Y ahí está el algoritmo de entrenamiento. La clave del algoritmo de entrenamiento es claramente esta definición y lo que vimos antes de cómo peso los errores. Pero más importante todavía es esta definición, cómo reajusto las probabilidades de ser elegido de los patrones y el hecho de que descarto los clasificadores que no alcancen al menos la probabilidad del azar. ¿Cómo usamos este clasificador ahora? Fíjense, lo que vamos a hacer es un votado, pero un votado pesado. Para cada una de las clases J, vamos a votar a ver cuántos votos obtiene la clase 1, cuántos votos obtiene la clase 2. En este caso era simplemente binario, pero podría ser la clase 3, la clase 4. ¿no? Y después vamos a ver quién obtuvo más votos. Lo que vamos a hacer para votar es tomar todos aquellos que dijeron que la clase era J y creerles en este voto en forma inversa cuántos se hayan equivocado. Si se equivocaron poco, acá, bueno, por eso el 1 sobre en el logaritmo. Si se equivocaron poco, o sea que es un clasificador que anduvo muy bien durante su entrenamiento, le vamos a creer mucho, entonces va a sumar mucho al voto por la clase J. Si se equivocaron mucho, bueno, va a sumar menos. Entonces después que obtuvimos todos los B sub J, simplemente obtenemos, vemos cuál es la clase que obtuvo más votos y esa clase es la que resulta la salida del clasificador definitivo. Acá tenemos un esquema gráfico de cómo funciona este clasificador. Fíjense, en esta mitad primero vamos a analizar el entrenamiento, en esta otra mitad la prueba, está todo integrado en un mismo gráfico. Y acá tenemos la distribución D, que es la distribución con la que tengo que muestrear, particularmente en esta etapa de entrenamiento, los datos de eso. Acá encuentro el subconjunto de muestreo en particular. Bueno, acá está el 1 y para entrenar el clasificador 1. Luego de que entreno el clasificador 1, acá obtendré el error, normalizo el error y vuelvo a reajustar la distribución D
Con esta nueva distribución, ahora vuelvo a entrar acá, hago un nuevo muestreo y ahora entreno el 2. Acá tendré, por esta línea ahora, un error con el 2. Y así voy muestreando y entrenando cada uno de los clasificadores débiles con sus correspondientes errores. Luego, una vez que terminé de entrenar todos, ya sea que corte por un máximo B o por algún criterio de umbral de error, ahora los voy a probar. ¿Y cómo los voy a probar? Bueno, fíjense que acá en el votado vuelvo a tener en cuenta esas B, y esas B se tienen en cuenta en el sentido que yo les decía antes. Cuando menos error haya tenido un clasificador, más fuerte vota o más vale su voto. Finalmente acá está el votado final, que me da cuánto vale para un dato en particular que yo quiero usar. Y para terminar, una gráfica conceptual donde se ve cómo a medida que avanza la evolución del entrenamiento de este ensamble, acá yo tengo las iteraciones que hago del algoritmo global a medida que voy agregando clasificadores débiles. En la curva gris se ve cómo cada vez más los clasificadores débiles cometen errores, porque a medida que voy avanzando cada vez voy dejando afuera los patrones fáciles, los casos fáciles, y van quedando con probabilidad 1 o bueno, con probabilidad más alta los casos más difíciles. Entonces, naturalmente los clasificadores débiles cada vez andan peor. Hay que observar que siempre el error está por debajo de 0,5, ¿no? Porque si no, el clasificador no me sirve para esto. En cambio, el error del ensamble va bajando siempre, porque siempre cada clasificador nuevo, con que ande un poquito mejor que el azar, algo contribuye. Y si yo tuviera otro conjunto de test, también podría corroborar que el error sobre el conjunto de test también va bajando naturalmente.